El Club Deportivo Especializado de Baloncesto Looney Tunes te invita a inscribirte y formar parte de esta gran familia, donde podrás aprender de esta disciplina deportiva con la mejor metodología de aprendizaje y participar en campeonatos nacionales e internacionales. Contamos con un staff de entrenadores especializados de primer nivel. Te esperamos en los siguientes horarios: categoría de 5 a 8 años, de 3 a 4 p.m., categoría de 9 a 11 años, de 4 a 5 p.m., categoría de 12 a 14 años, de 5 a 6 p.m. y categoría de 14 en adelante, de 6 a 7 p.m. Nuestros días de entrenamiento son los días lunes, miércoles y viernes. Estamos ubicados en la ciudad de Ibarra, en avenida Fray Vacas Galindo y Carlos Elías Almeida, a una cuadra del Centro Comercial Laguna Mall. ¡Te esperamos! Amigos de Imbabura en línea, es un gusto estar junto a ustedes en esta nueva emisión de Al Cierre, hoy día jueves 9 de septiembre del año 2021. Como siempre, entrevistas importantes en esta emisión. Recordarles para que por favor comparta esta transmisión. Estamos a través de nuestras plataformas en Facebook, también estamos en YouTube y lógicamente en Instagram y Twitter, que son las plataformas de Imbabura en línea. Hoy tendremos temas importantes que vamos a analizar con nuestros entrevistados. Y damos comienzo a la emisión de este día jueves y damos la bienvenida al ingeniero Franklin López, experto en temas de control, con una amplia experiencia en la labor de auditoría y control en función pública, y está aquí para hablarnos sobre una situación que ha trascendido. Este tema referente a la vinculación de varios temas de control en asambleístas y un poco el malestar que se ha generado porque se asegura que la Contraloría ha blindado a estos más de 30 asambleístas para que no se conozca el estado de sus exámenes y sus situaciones de control. Bienvenido, gracias por acompañarnos, bienvenido a Imbabura en línea. ¿Qué tan cierto es este tema de que la Contraloría puede proteger y blindar para que este grupo de asambleístas o cualquier autoridad pública pues no trascienda su situación en torno a exámenes o temas que deben generar en torno a su función y el control que hace Contraloría General del Estado? Bienvenido. Fabricio, buenos días, y babureños, buenos días. Primero tenemos que entender, Fabricio, cuál es el procedimiento que tiene la Contraloría respecto a generar un producto que son los informes de Contraloría. Y obviamente indicar que hay dos fases de este procedimiento de las auditorías, que es la elaboración del examen y el juzgamiento. Bajo esa situación, la Contraloría General del Estado, como cualquier institución pública o privada, tienen sus orgánicos estructurales y sus orgánicos funcionales, y es el tema que creo que muchas de las autoridades o ciudadanía deberían de conocer para poder emitir un criterio. Nosotros tenemos a nivel nacional, o está distribuido a nivel nacional actualmente, con direcciones provinciales. Cuando yo estaba ejerciendo como delegado, eran los delegados provinciales y los directores eran regionales. Se elimina la dirección regional y se convierten en directores provinciales, eliminándose los delegados provinciales, que era la función que justamente tenía yo acá en Imbabura en el año 2018. Pero en Quito existen y siempre han existido en el orgánico estructural la unidad de predeterminación, la unidad de determinación de responsabilidades y la unidad de patrocinio. ¿Por qué hay estas unidades? Porque cada una de estas tiene un objetivo y determina un producto. ¿Cómo funciona esto al interior de la Contraloría? Las direcciones provinciales actuales realizan una planificación para cada año y mediante órdenes de trabajo inician las auditorías en cada una de las entidades, que lleva un periodo a efectuarse en 90 días. Cuando culmina esa fecha, se lee un examen, borrador de examen, y que tiene el funcionario 5 días para proceder a presentar los justificativos. Una vez que presentan los justificativos, se arman varios documentos, que es donde está justamente la falta de conocimiento ciudadano. El uno es el informe
aprobado y que es subido al sistema y que se hace de conocimiento general. Tiene una particularidad ese informe, de que en ese informe no existen los nombres de los funcionarios, pero sí existen los de los puestos de trabajo y el periodo que funcionaron, es decir, los alcaldes del periodo 2015-2019 y del 2019 al 2021, agosto 31, ¿no es cierto? No se pone cuáles son, pero sí se pone el nombre de los puestos y el periodo. Y en ese informe que se sube y que es público, que se puede encontrar en las páginas de la Contraloría General del Estado, se concluye de que esos funcionarios o esas autoridades cometieron X incumplimiento de ley e inobservancia, y se hace notar si son temas administrativos o si son temas de carácter civil culposo, que son las glosas y la orden de reintegro. Pero puede existir direccionamientos que invoca a llevar un tema en la fiscalía, que son los indicios penales. Entonces hay tres factores: administrativas, civil culposa y de indicio penal. Pero para cada uno de esos trámites, la dirección provincial que realizó la aprobación del examen tiene que preparar informes. Entonces, en la dirección provincial existe el informe de Contraloría que se sube al sistema, en donde no existen nombres ni tampoco monto. Tenemos algún problema con la conexión para conversar sobre este tema y esta situación que se ha generado. Ahí parece que retomamos la conexión. Sí, nos estaba explicando, pero hay un tema importante que nos gustaría que la ciudadanía sepa. ¿En qué momento se puede hacer público o ya es público un informe de Contraloría? ¿En cuánto tiempo? Porque ahí hay una preocupación. Muchas veces los informes de Contraloría se hacen, luego se hablan de borradores, donde es el tiempo donde los responsables pueden presentar sus pruebas de descargo, y luego pues prácticamente se termina desconociendo qué pasa a futuro. Y es un poco la preocupación que se genera con estos asambleístas, que están en procesos que se sabe que son asambleístas, que se sabe que son 32, pero de ahí no se sabe si es que van a ser responsables y si en algún momento pues las responsabilidades se vuelven efectivas, ya sea de manera administrativa o penal. La ley prevé en la Ley Orgánica de la Contraloría, el artículo 26, que no puede pasar de 180 días término desde la fecha que se emitió la orden de trabajo hasta la fecha que se apruebe el examen. Esos tiempos corren para las direcciones provinciales, que son los que ejecutan el examen y realizan la aprobación del mismo. Pero de ahí, como le digo, junto a ese examen que ya se hace público el momento que ya está aprobado, la dirección genera dos documentos adicionales para el tema civil, que son el memorándum de responsabilidades y la síntesis. En caso de que exista indicio penal, obviamente se prepara un informe muy parecido al memorándum de responsabilidades y se envía a la oficina de patrocinio en Quito para que patrocinio dé el visto bueno, por eso es patrocinio, patrocina el evento o el hecho administrativo, para que justamente una vez que apruebe patrocinio sea enviado a las fiscalías y el fiscal le utilice como un documento en la investigación previa. Entonces, el tema es que ese memorándum de responsabilidades que va a la parte de predeterminación no se convierte en un documento público y por lo tanto tiene un carácter de reservado, porque la Constitución, Fabricio, prevé de que toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, dentro de los derechos constitucionales, se le da al administrado de auditoría para que presente descargos cuando él recibe una predeterminación. Usted tal vez ha escuchado que ciertas autoridades o exfuncionarios públicos dicen: la Contraloría me ha enviado una predeterminación. Le da 30 días si en el caso que es administrativo, 60 si es en el caso civil culposo glosa, o 90 días si es orden de reintegro, muy aparte del tema que se sigue si en caso existe el tema penal. Pero esos plazos ¿sí, Fabricio? Esos plazos, no escucho, Fabricio, el volumen. Es posible, ahí me escucha bien. Es posible que estos informes civiles y penales que elaboró la Contraloría General del Estado se puedan, cuando ya esté en la parte final, es decir, ya ha pasado toda la parte y se establece responsabilidades, se mantenga en una condición de reserva, porque esa es un poco la polémica que se ha generado con este tema.
Justamente el procedimiento que hace la Contraloría es algo parecido a lo que hace la Fiscalía o las oficinas de la policía cuando están en un proceso de investigación y se dice que no puede ser abierta esa información por no interrumpir el procedimiento. Y porque justamente, Fabricio, en la Constitución dice que no se le puede culpar a una persona mientras no se le dé esa posición del derecho constitucional. Lo que sí creo, Fabricio, que de todo esto es algo que muy acertadamente usted lo hace notar, en el sentido de que pasa mucho tiempo, porque si hay tiempo para determinar el tiempo que va a durar el examen en su aprobación, lo que no existe, Fabricio, es qué tiempo se va a demorar desde la aprobación del examen hasta que se emita la predeterminación, porque sí hay tiempo de 180 días plazo entre la predeterminación y la determinación. Esto se reguló con unos cambios, usted se acordará, cuando se reformó el COIP en el 2015. Antes era un año en cada una de esas etapas y se bajó a 180 días. Pero el espacio que tiene la predeterminación muchas veces les llega a los 2, 3 años. Por lo tanto, esa persona, mientras no les llegue esa predeterminación, está sujeta a no ser culpable mientras no se proceda a ese trámite. Pero, ¿cómo se puede entender, por ejemplo, el hecho de que ante las denuncias que ha generado por parte del asambleísta Villavicencio en torno a que la Contraloría estableció como reservado los informes, sobre todo de la responsabilidad penal y administrativa de aproximadamente 2 asambleístas, son 32 los que están con informes de Contraloría, pero al parecer 12 ya tienen informes finalizados, si cabe el término? ¿Por qué el Contralor pide a la Procuraduría que se pronuncie para poder quitar la condición de reserva a este tipo de informes? Fabricio, yo creo que ahí es importante más bien que sí he tratado de comunicarme con el asambleísta Villavicencio, en el sentido de que más bien no le veamos, el Contralor está cumpliendo lo que le dice el acuerdo y lo que le dice el orgánico estructural y funcional. Pero entonces, ¿por qué no se sugiere que se cambie ese procedimiento y que justamente el memorándum de responsabilidades se convierta en abierto el momento que se da la lectura por parte de las direcciones provinciales? Es que lo que sucede es que el tema de juzgamiento no hace las direcciones provinciales, sino lo hacen en Quito. Y en Quito recibe todas las informaciones del país y comienza eso como un embudo a no fluir. Entonces, cambiemos el tema, que justamente que cuando sale el informe salga directamente con nombres y con valores. Y eso está solucionado y se ingresa y aprobado el examen, se aprueba de esa manera. Entonces, pero obviamente la Constitución ellos van a apelar a decir que tienen el derecho a la defensa. Entonces, cambien que los derechos a la defensa no sea en el tema de juzgamiento, sino en el efecto de la acción de control, para que cuando se dé lectura, se dé con nombres, esté amparado en la Constitución y pueda ser público. Finalmente, este tema de alguna manera tiene entrampado porque se cuestiona la labor del Contralor. El Contralor pide al Procurador que le autorice a levantar la reserva. Son 12 informes finales, es decir, ¿hay alguna normativa que pueda destrabar esta situación o solamente queda en manos de Procuraduría para que se levante la reserva en torno a los informes que se ha generado contra 2 asambleístas? Primero, que todo ciudadano tiene ese derecho a la defensa, de alguna manera desvincular ese tema, de que justamente que sea el informe el que se da lectura y que tiene 5 días y que en el plazo de 30 días se convierta ya en un informe definitivo y que salga con nombres y con valores. Eso sería fundamental. Pero justamente eso tienen también que los legisladores aprobar y hacer alguna reforma en la Constitución respecto a ese derecho. ¿De acuerdo? Entonces, ahí sí, mire usted, Fabricio, que si ustedes revisan de muchas autoridades que fueron hace 4 años, imagínense, aquí en Imbabura, 4 años, que fueron autoridades, después fueron asambleístas y que también tienen este tipo de problemas, es decir, tienen procedimientos que están siendo juzgados en la Contraloría con sanciones que usted conoce, que a su debido tiempo se dio a conocer y que sin embargo ellos, ¿qué están esperando? A la buena voluntad tal vez de la Contraloría de que pueda pronunciarse en esa determinación de responsabilidades, o caso contrario que se cumplan los 7 años, que haya la influencia o que puede haber la influencia para que esos exámenes no caminen rápido, se cumplan los 7 años y pedir la caducidad que dice la ley. Y muchas de las cosas terminan siendo caducas. Entonces, ese procedimiento es muy largo
muy complicado, y entonces hay que cambiar las estructuras que tiene la Contraloría, que también están un poco obsoletas, pero también hay que ampararse en los temas constitucionales. Y ahí tiene un trabajo como Comisión Fiscalizadora Villavicencio para hacer un planteamiento en ese sentido. Señor López, le agradecemos mucho por comentarnos estos temas importantes y un poco desde la parte técnica, si cabe, conocer la situación en torno a estas denuncias. Muchísimas gracias. A usted también. Gracias. Un buen día. Franklin López, dialogando con nosotros en esta emisión de Al Cierre. Nos vamos a una breve pausa y luego estaremos ya dialogando con Fausto Giraldo, dirigente barrial, presidente del barrio Oilas, pero también dirigente barrial en general, porque la preocupación en torno no solamente a la construcción del reglamento de la ordenanza de participación ciudadana, sino algunas acciones que ya se están cumpliendo en tema de algunos barrios, pues genera preocupación en la dirigencia barrial. De estos temas hablaremos luego de la pausa. Esto es Al Cierre a través de inbaurenlinea.com. Cuando comencé a trabajar en el mundo de la comunicación, por temor a equivocarme, preparaba todo mi discurso. ¿Y tú, te sientes identificado? ¿Estás frente a un auditorio y no sabes qué decir? ¿Te paras frente a una cámara y las palabras no te fluyen? Tranquilos, que la expresión oral, al igual que todo en la vida, lo aprendes con la práctica. Ah, espera, que te tengo la última pregunta. ¿Te apasiona el mundo de la televisión? Esta es tu oportunidad. Durante mis años de experiencia he aprendido algunos tips para hablar frente al público sin miedo. Y hoy los comparto contigo. ¿Quieres ser parte de mis talleres de expresión oral y televisión? El Club Deportivo Especializado de Baloncesto Looney Tunes te invita a inscribirte y formar parte de esta gran familia, donde podrás aprender de esta disciplina deportiva con la mejor metodología de aprendizaje y participar en campeonatos nacionales e internacionales. Contamos con un staff de entrenadores especializados de primer nivel. Te esperamos en los siguientes horarios: categoría de 5 a 8 años, de 3 a 4 p.m, categoría de 9 a 11 años, de 4 a 5 p.m, categoría de 12 a 14 años, de 5 a 6 p.m, y categoría de 14 en adelante, de 6 a 7 p.m. Nuestros días de entrenamiento son los días lunes, miércoles y viernes. Estamos ubicados en la ciudad de Ibarra, en avenida Fray Bajas Galindo y Carlos Elías Almeida, a una cuadra del Centro Comercial Laguna Mall. ¡Te esperamos! Estamos de vuelta, seguimos con más en esta emisión de Al Cierre y damos la bienvenida a Fausto Giraldo, él es dirigente barrial, para hablar sobre la preocupación cada vez más creciente en torno al tema de la estructuración, legalización, los procesos en torno al tema de los barrios en el Cantón Ibarra. Gracias por acompañarnos y bienvenido a esta emisión de Al Cierre. ¿Qué pasa con el proceso participativo? La ordenanza sigue ahí, el reglamento, no sé si ya se ha logrado concretar o no, todavía se están construyendo insumos, pero resulta que los procesos de reestructuración de algunos barrios se han dado y eso está generando preocupación y malestar. ¿Exactamente por qué? Bienvenido. Saludos cordiales, don Fabricio, y a todos los televidentes y oyentes. Realmente la situación es complicada, porque en el 2019 se aprobó la ordenanza de participación ciudadana actual. Allí se establecieron algunas posiciones. La primera es de que los barrios o el municipio respetaba la autonomía y autodeterminación de cada una de las organizaciones barriales y formas organizativas en cada uno de los territorios. Ese es un elemento fundamental porque da la potestad para que los barrios pues tengan la capacidad de autodeterminar las acciones que sean necesarias con la finalidad de establecer los procesos organizativos. Lo segundo, estableció de que las directivas durarían en sus funciones 2 años. 2 años que concluyeron el 18 de agosto del 2021. Y ahora, en la práctica, ningún barrio del sector urbano de la ciudad de Ibarra
tiene directivas porque fenecieron el periodo para el cual fueron elegidas. No nos vengan a decir que estamos autoprorrogados o que hemos sido prorrogados. No existe ninguna figura desde el carácter legal, ni siquiera un documento oficial que diga ustedes están prorrogados. Es decir, las directivas quedaron en acefalía. Tercero, es decir, lo que pasó con el barrio Los Ceibos estaría dentro del marco legal, es decir, porque ahí se renovó la dirigencia recientemente. Hay una particularidad del caso de Los Ceibos y de algunos barrios de la ciudad. El barrio Los Ceibos tiene reconocimiento jurídico de estatutos a través del MIR y, por tanto, puede establecer procesos organizativos propios al margen de la municipalidad. Sin embargo, en aras de pertenecer a todo el sistema de participación, es que el barrio Los Ceibos ha decidido incorporarse o incluirse en el proceso de la municipalidad. Obviamente, por obvias razones, sobre todo por lo que significa la nación de presupuestos participativos y la inversión pública en ese territorio. Otros barrios pueden hacer perfectamente lo mismo, pero sin embargo el problema es de que van quedando en los barrios que están reconocidos jurídicamente en otras instancias. Evidentemente, los barrios que tienen reconocimiento, incluso la propia ordenanza estableció de que la Dirección de Participación Ciudadana promoverá, ¿no es cierto?, conjuntamente con los consejos barriales, la elaboración de los estatutos de cada uno de los barrios. Ha pasado ya 2 años y más, y no se ha hecho eso. Fíjese usted que en estas semanas han renunciado, o mejor dicho, se han excusado ya de la representación barrial a algunos dirigentes y algunos presidentes. Y yo no hablo en representación de todos los presidentes de los barrios, por si acaso, porque por ahí vaya a salir alguien que diga, el señor Giraldo no habla a mi nombre. Claro, yo como señalo, hay algunos presidentes que están conformes, que seguramente encontraron la cajita mágica, ¿no es cierto?, de beneficios y por eso no quieren salir de la presidencia. Pero sin embargo, la ordenanza estableció dispuso que la Dirección de Participación Ciudadana tenía 60 días para presentar una propuesta de reglamento. Pasó el señor Cabezas de director, pasó el señor Almeida de director y en noviembre del año anterior fue designado el señor Páez como director de Participación Ciudadana. Hasta la presente fecha no existe ese reglamento, es decir, existió una negligencia, incapacidad, cuando un reglamento tranquilamente puede ser resuelto a través de una resolución, valga la redundancia, administrativa de la señora alcaldesa, sobre la base de promulgar dicho documento, y que se demoraría aproximadamente unos 15 a 30 días, pongamos, fíjese usted, desde noviembre del año anterior, que fue el señor Páez, que es el último director, en diciembre o en enero ya pudo haber estado ese reglamento y no se lo ha elaborado. La preocupación es que yo personalmente había conversado con la señora alcaldesa, porque en el municipio no tenían, idea de qué hacer, de lo que yo me di cuenta. Y le sugería a la señora alcaldesa que se formule un cronograma planificado con fechas, actividades, definiendo hasta cuándo sería la elección de las nuevas directivas. Pero hay una consulta, sin reglamento se puede realizar el proceso de renovación de las directivas barriales que no lo hacen porque, bueno, están bajo otra circunstancia, usted lo explicaba, las jurídicas, porque su condición jurídica hace que estén también regidas por otras instancias, lo pueden hacer. Los demás barrios que no son jurídicos están directamente ligados al tema municipal, pero sin reglamento, ¿se puede desarrollar el proceso de renovación? Yo empezaba señalándole de que la ordenanza dispone un tema, reconoce la autonomía y autodeterminación de las organizaciones y entonces eso implica de que cada uno de los barrios puede organizar los procesos electorales. Segundo, la misma ordenanza establece la coordinación, no la metida de mano, no de que la Dirección de Participación Ciudadana disponga, decida y determine cuándo, cómo y qué hacer, sino de que se coordine. La Unidad de Participación Ciudadana no es un ente rector. La Unidad de Participación Ciudadana y el municipio como tal es un ente de apoyo y acompañamiento. Eso es muy importante destacar. En lo único que se prevé la acción de participación ciudadana es en la discusión de presupuestos participativos, exclusivamente, pero no en el proceso de fortalecimiento o formación organizativa de los territorios, que eso es un error. Y además, don Fabricio, se está pretendiendo aprobar un reglamento. Dentro de ese cronograma está previsto que se apruebe el reglamento, pero se pretende incluir en el cronograma, a propósito de ello, para que la señora alcaldesa se convierta en presidenta de todos los barrios, para que la señora alcaldesa se convierta en presidenta de los pueblos y nacionalidades, para que la señora alcaldesa o el municipio, cuando hayan asambleas, en todas las asambleas deban estar en cada uno de los barrios, es decir,
Eso significa pues una intromisión en las actividades propias de cada uno de los barrios. Y adicionalmente a ello, envía el señor Páez un oficio a algunos dirigentes, todavía a mí no me ha enviado por suerte, pero envía pidiéndoles que le rindan cuentas de la gestión realizada por los presidentes o directivas de los barrios, cuando la rendición de cuentas hay que hacerlas a la ciudadanía y a los moradores que los eligieron, y no al señor Páez, pues, porque el señor Páez no ha puesto ni un centavo ni de la municipalidad, ni de él, de su bolsillo, para la gestión barrial. Y en ese tema también es importante destacarlo, porque en base a qué pide una rendición de cuentas, porque de acuerdo a la normativa, todo organismo que maneje fondos públicos, ya sea de manera directa o a través de relaciones o circunstancias de, no sé, cesión de, tienen que rendir cuentas, pero los barrios, hasta donde entiendo, si bien se les integra dentro de los procesos participativos, no manejan directamente recursos públicos. Ese es el tema. Yo creo que ahí hace falta asesoramiento jurídico. Me parece que cuentan con un equipo de derecho que no les permite visibilizar bien cuáles son las funciones y competencias. Yo, en base a la negligencia de no haber aprobado el reglamento desde noviembre del año anterior, ante esta metida de mano que se quiere hacer y el mal manejo de la gestión de vinculación con cada una de las directivas y de los barrios que ha habido desde la Dirección de Participación Ciudadana, he hecho público mi requerimiento de que el señor Páez sea removido de esa función, de que se permita o se viabilice la posibilidad de contar con alguien que sea permeable y que pueda conversar y dialogar con los dirigentes barriales y sobre todo establecer una relación de participación real en cuanto a los procesos, no solamente del tema de elecciones, sino también de lo que signifiquen los presupuestos participativos o acceso a los servicios que presta la municipalidad. Porque créanme que nosotros desde nuestro barrio en particular no hemos tenido esa apertura ni esa posibilidad de que nos colaboren, incluso enviados cuantos oficios a la municipalidad. Y muchos de los barrios están en las mismas situaciones. Yo creo que es importante establecer de que lamentablemente aquí el equipo técnico, desde directorios y algunos otros, como estos asesores jurídicos que legulean los temas legales, no están acorde incluso a las propuestas que me ha dicho la señora alcaldesa que tiene, porque la señora alcaldesa me ha planteado que tiene estas visiones, etcétera, pero resulta que ellos no están en concordancia con el proyecto que la señora alcaldesa está manejando. Hay otro tema, el tema del empadronamiento. La propuesta, según conozco, es que se haga un proceso de empadronamiento voluntario para saber quiénes pueden acudir a un proceso de votación al momento de dirigir o de elegir a la directiva barrial. ¿Cuán posible es algo así? Y si tiene algún cuestionamiento, ¿cuál es a este procedimiento que al parecer se intentaría generar? Miren, primero de que en el reglamento proponen estos señores de Participación Ciudadana de que sea el padrón electoral del Consejo Nacional Electoral el que valga para las elecciones. Después, yo hice el 22 de julio una propuesta alrededor de lo que significa el registro de electores, no el empadronamiento. ¿Por qué el registro de electores? Porque es muy difícil que en los barrios, en cada uno de los barrios, se pueda contar con la participación en el empadronamiento de todos los ciudadanos en cada barrio. Y segundo, porque hay que diferenciar entre la elección de los barrios y la elección de los consejos parroquiales, que es distinto. Entonces, yo propuse de que se manejen o se apliquen dos mecanismos. El uno, para los barrios, el registro de electores, que signifique que los ciudadanos que habitan en un territorio vayan con la carta de luz o servicio de pago de algún servicio, o a su vez puedan acudir con un contrato o una certificación de arrendamiento, porque también deben y tienen derecho los habitantes que alquilan por más de 2 años y residen en un sector a votar, y cuando voten hagan el registro electoral. Entonces eso, digamos, certifica de que ellos fueron los electores, pues, ¿no es cierto? Porque hacer un empadronamiento podrán hacerlo, como es el caso del Consejo Nacional Electoral. Pero en el caso del Consejo Nacional Electoral el voto es obligatorio, pues, y entonces todo el mundo va a votar por obtener el certificado que le van a pedir después. Pero resulta que en los barrios no es obligatorio, no tiene una norma jurídica que obligue a los moradores de los barrios a votar. Y en el caso de los consejos parroquiales, de la parroquia San Francisco, digamos que somos alrededor de 45,000 votantes, ¿no es cierto? ¿Cuántos van a ir a votar? ¿Cuántos van a ir a votar? Entonces yo he planteado la necesidad de que se establezca un colegio electoral de los consejos parroquiales, capaz de que
votantes sean los 7 vocales o representantes de cada uno de los barrios, y en función de cada 500 o fracción de 500 moradores de cada barrio se elija uno más durante la elección del consejo barrial, y con ello entonces se equilibra una representación para que vayan a los consejos, a las elecciones parroquiales. Porque sabe que adicionalmente, quien lleva a votar en las elecciones parroquiales con buses, con taxis, con camionetas, con etcétera, es el candidato que quiere ganar pagando a los electores el transporte. Entonces, eso no es democrático y no es participación ciudadana. Yo creo que es más representativo de que el colegio electoral, integrado por representantes de cada uno de los barrios, pueda ser los votantes y elegir el consejo parroquial. Es decir, hay mecanismos y hay formas de discutir y conversar, pero también socializando este tipo de propuestas con todos los sectores involucrados. Señor Giraldo, muchas gracias por este diálogo. A usted muchas gracias. Fausto Giraldo, dirigente barrial, comentando esta preocupación que tienen los sectores barriales en torno a no concretarse los procesos, el reglamento, los procedimientos de renovación de barrios que son tan necesarios, la reactivación adecuada del proceso participativo no arranca, sigue dormido, sigue trabado, sigue sin mayores definiciones, y eso es necesario. Eso es fundamental recuperar para que la participación activa de la población pues sea el sustento para generar un desarrollo realmente estructurado de Ibarra, que tanto lo requiere. La construcción de una nueva ciudad debe estar basada en la participación activa de sus habitantes, y el proceso para generar esa participación activa es la estructuración de los barrios, con una estructuración lógica, ordenada y técnica. Y eso es lo que al parecer, según varios dirigentes, inclusive Fausto Giraldo lo ha pronunciado y lo ha puesto en evidencia, de que lamentablemente las cosas no se están manejando de esa forma. De esta manera llegamos a la parte final de esta emisión de Al Cierre de día jueves. Como siempre, gracias por estar siempre pendientes a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Y lógicamente el día de mañana, Dios mediante, nos reencontraremos a las 18:30. No se olvide, para más noticias ingrese a www.inbaunenlinea.com. Por mi parte, gracias. Una muy buena noche.